Me contrataron para el turno nocturno en una estación de autobuses casi vacía, en mitad de Nebraska. No era exactamente el futuro que había imaginado, pero pagaban a tiempo y no pedían demasiada experiencia. Cuando llegué a mi primer turno, el cielo estaba de un gris sucio, sin estrellas, y el viento cruzaba la explanada como si quisiera atravesar el edificio sin detenerse. La estación era baja, rectangular, con ladrillo viejo y un letrero luminoso cansado, que parpadeaba de cuando en cuando. Dentro olía a café recalentado, desinfectante barato y algo que no supe identificar, una mezcla entre humedad antigua y polvo caliente. El operador del turno de la tarde me recibió con ojeras y un vaso de café a medio terminar. Me enseñó el mostrador, las máquinas de billetes, la sala de espera con sus filas de asientos de plástico, los baños, la pequeña sala de descanso para empleados y la sala de monitores, detrás del mostrador, donde una pared estaba ocupada por pantallas en cuadrícula. La mayor parte de la noche vas a ver esto, dijo señalando las cámaras. Nada, sillas vacías, andenes vacíos, carretera vacía. Si aparece algo, lo vas a notar enseguida. Lo dijo como quien repite una frase 1000 veces usada. Sus ojos iban de pantalla en pantalla con un gesto mecánico, pero noté que cada tanto se detenía medio segundo más en algunas. Me explicó lo básico, cómo registrar ventas, cómo abrir y cerrar la puerta automática, cómo usar la radio con los conductores, dónde estaban los extintores, el cuarto de mantenimiento. Todo tenía sentido. Todo sonaba normal. Hasta que abrió el cajón de debajo del mostrador y sacó una carpeta gris, algo abombada de tantos papeles. «Te falta esto», murmuró. La carpeta tenía el logo viejo de la empresa, medio borrado. El plástico estaba pegajoso por los años. Me la puso delante, pero no la soltó de inmediato. «Esto es el manual del turno nocturno», dijo. «El de verdad. Léelo hoy. Antes de quedarte solo». Intenté bromear. Pregunté si había historias de fantasmas o algo parecido. Él no se rió. «Piensa lo que quieras, pero léelo completo. Sobre todo la parte del final. Esa es la que importa». Asentí, más por compromiso que por convicción. Cuando por fin me entregó la carpeta, la sujeté con ambas manos. Pesaba más de lo que parecía. Hubo un último autobús de la tarde, con unos pocos pasajeros cansados y la sensación rutinaria de gente que solo quiere llegar a otra parte. El operador de la tarde cerró caja, me dejó las llaves y antes de irse, se quedó un momento en la puerta de cristal, mirándome desde el umbral. «Si algo no te cuadra», dijo, «hazle más caso a las reglas que a tu instinto. Eso es lo único que voy a decirte». Luego salió, y el sonido de sus pasos se fue apagando en el eco del vestíbulo. Me quedé solo con el zumbido agudo de los fluorescentes y el murmullo lejano de la carretera casi vacía. La estación, vacía, parecía mucho más grande que cuando había gente. Los asientos de plástico formaban filas como pequeñas parcelas desiertas. Las máquinas expendedoras brillaban solas en las paredes laterales. El aire parecía detenido. Dejé la carpeta gris sobre el mostrador. Podría haberla ignorado un rato, pero la insistencia del operador de la tarde me había dejado una incomodidad rara en el estómago. Al final, la abrí. Dentro había manuales fotocopiados, protocolos de seguridad, listas de teléfonos de emergencia, planos del edificio. Todo ordenado con separadores de cartón. Fui pasando secciones hasta encontrar una pestaña escrita a mano, con rotulador, en letras algo temblorosas. Turno nocturno, protocolo interno. Las hojas de esa sección eran diferentes. El papel era rugoso, más gastado. La primera página tenía un título simple, escrito a máquina y luego retocado a bolígrafo. Reglas para operador nocturno. Debajo, más pequeño, alguien había añadido a mano: no discutir, solo cumplir. Empecé a leer. Regla 1. No abras la puerta principal a ningún autobús que no esté en el horario oficial de la noche, aunque veas el logo de la empresa en el vehículo y el número de la línea sea correcto. Regla 2. Si en las cámaras ves un autobús estacionado en un andén vacío que tú no has autorizado, no sigas mirándolo. Desvía la mirada, marca el número de seguridad interna y espera. No parpadees mirando la pantalla. Regla 3. No vendas billetes a nadie que llegue sin equipaje y diga que no sabe a dónde va. Responde siempre: solo vendemos billetes con destino definido. Si insiste, deriva la llamada o la atención al supervisor que figura en la lista, aunque sepas que no contestará. Regla 4. Si escuchas por los altavoces una voz que no reconozcas, pronunciando tu nombre o dándote instrucciones que no recuerdas haber recibido en ningún entrenamiento, corta el sistema de sonido desde el panel. No respondas. No hables en alto. Regla 5. No salgas a los andenes después de la partida del último autobús programado, salvo por emergencia claramente visible y comprobable desde las cámaras.
Si ves a alguien moverse entre los autobuses aparcados, llama al número de seguridad interna antes de hacer cualquier otra cosa. Regla 6. Si alguien golpea la puerta de cristal desde fuera y las cámaras no muestran a nadie, no te acerques. Enciende todas las luces de la sala de espera y permanece detrás del mostrador. Regla 7. A partir de apenas pasadas las 3 de la madrugada, no mires directamente al exterior por las ventanas de la sala de espera. Si necesitas ver qué ocurre afuera, usa solo las cámaras. Terminé de leer con una sensación extraña, entre risa nerviosa y alerta auténtica. Sonaban a broma pesada, a leyenda de empleados aburridos. Pero la forma en que estaban escritas, la ausencia de chistes, la seriedad del tono y las esquinas manchadas del papel me hicieron dudar. En el margen, junto a la 6ª regla, alguien había escrito con bolígrafo: pasó de verdad, no abrir. La tinta estaba medio corrida. Miré el reloj abombado de la pared. La última salida oficial de la noche estaba marcada poco después de las 11. Aún faltaba. Me dije que, por si acaso, seguiría las reglas al pie de la letra. No me costaba nada. Y si eran una broma, al menos le daría el gusto al operador de la tarde. Me acomodé detrás del mostrador, con las pantallas de las cámaras enfrente. Había una para la sala de espera, una para cada andén, una para la entrada principal, otra para la pequeña explanada exterior, y otra más, en blanco y negro de peor calidad, enfocando la carretera y el letrero de la estación. El último autobús programado llegó puntual. Lo vi acercarse primero en la cámara de la carretera, un par de luces recortando la oscuridad, y luego aparecer en el andén asignado. El ruido del motor y los frenos llenó por un momento el silencio del edificio. Un par de pasajeros bajaron sin hablar. Un hombre con mochila gigante compró un billete de prisa y corrió hacia la puerta. Todo era rutina. Todo encajaba en esa normalidad cansada de estaciones pequeñas. Cuando el autobús se marchó y sus luces traseras desaparecieron, la estación cayó en una especie de vacío sonoro. Me quedé solo con el zumbido eléctrico de las luces, el leve suspiro del viento colándose por las juntas de la puerta automática, y el goteo lento de una cafetera que alguien había olvidado apagar. Miré otra vez el papel de las reglas, como si reafirmara un contrato. Luego me apoyé en la silla, y puse la vista en las cámaras. Durante un buen rato, no pasó nada. La sala de espera seguía vacía. Los andenes iluminados por los focos altos parecían decorados de un escenario donde nadie va a salir. Los autobuses aparcados al fondo formaban una fila inmóvil, con los parabrisas brillando. El sueño empezó a pesarme en los ojos. No estaba acostumbrado a esa hora. Me hice un café malo en la pequeña kitchenette y regresé al mostrador con una taza tibia. Estaba soplando el café cuando la consola del sistema emitió un pitido, un sonido distinto al de cualquier error normal. Era un aviso de llegada. En la pantalla apareció un mensaje. Un autobús con destino a una ciudad conocida. Número de línea correcto. Andén asignado. La hora estimada de llegada era casi exacta a la que marcaba el reloj. Pero en el horario impreso de la pared, ese autobús no existía. Me acerqué al panel de horarios por si me estaba confundiendo. Repasé línea por línea. Nada. El último que debía pasar ya se había ido. No había más servicios nocturnos. Miré la primera regla. No abras la puerta principal a ningún autobús que no esté en el horario oficial de la noche. Las letras parecían más oscuras que antes. Tragué saliva. Un par de minutos después, en la cámara de la carretera, se vieron luces acercándose. Eran demasiado estables, demasiado rectas. No había vibración de asfalto, no había pequeñas oscilaciones. Solo 2 puntos que crecían a una velocidad constante. El sistema confirmó la llegada. La pantalla mostraba el mismo mensaje, insistente. Desactivé el sensor de la puerta automática desde la consola, dejando la entrada bloqueada. El gesto me pareció casi hostil, como si negara algo a alguien que todavía ni siquiera había llegado. Pero las reglas estaban ahí, repetidas en mi cabeza. El autobús apareció en la cámara del andén principal, emergiendo del borde de la imagen hasta quedar perfectamente alineado con la plataforma. El color y el logo eran los de la empresa, pero parecían ligeramente apagados, como si alguien los hubiera recortado de una foto vieja. La puerta delantera se abrió. En la cámara no había sonido, pero el movimiento fue claro. Esperé ver salir pasajeros, alguna figura, sombras, equipaje. No vi nada. Lo único que cambió fue una sensación física, como si el aire del vestíbulo se hubiera densificado. Tuve la impresión de que varias miradas invisibles se dirigían hacia la puerta cerrada de la estación. Entonces llegaron los golpes. Retumbaron en el cristal como si alguien golpeara con ambas manos fuerte, una y otra vez.
El eco recorrió la sala de espera vacía. Me quedé helado, con la taza de café en la mano. Giré la cabeza hacia la puerta principal. Veía el cristal, la estructura metálica, el reflejo pálido de las luces interiores. Nada más. Fui hacia la pantalla de la cámara que daba a la entrada. La imagen no mostraba a nadie, ni una silueta, ni una sombra humana. Solo la puerta, el pequeño porche exterior y un pedazo de carretera oscura. Los golpes continuaron, aunque no había figura visible que los produjera. El sonido venía de la puerta real, no de la pantalla. Sentí como el vidrio vibraba. Miré rápido la sexta regla. Si alguien golpea la puerta de cristal desde fuera, y las cámaras no muestran a nadie, no te acerques. Enciende todas las luces de la sala de espera y permanece detrás del mostrador. Obedecí. Encendí todas las luces del vestíbulo, hasta que la sala quedó casi quirúrgica, demasiado blanca. Regresé detrás del mostrador y me quedé inmóvil, con la carpeta abierta a mi lado. Los golpes se fueron apagando poco a poco, como si quien fuera que los daba se cansara o perdiera interés. Terminaron en un último impacto más débil. Luego, nada. En la cámara del andén, el autobús seguía ahí, con las luces delanteras encendidas. No se veía movimiento tras los cristales. No había figura alguna subiendo o bajando. En la siguiente revisión de la imagen, sin embargo, el autobús ya no estaba. No lo vi arrancar, ni moverse. Simplemente, había desaparecido entre un parpadeo y el siguiente. Apunté todo en el informe, con letra apretada y manos todavía temblorosas. Ponerlo en palabras no hizo que pareciera más lógico. El reloj marcaba algo cercano a la 1 de la madrugada cuando el sistema de megafonía se activó solo. El chasquido líquido del circuito encendiéndose resonó en el techo. Los altavoces de las esquinas soltaron un susurro eléctrico. Me giré hacia el panel de sonido, sin tocarlo aún. Entonces escuché mi nombre. Lo pronunciaron desde los altavoces con una voz que no era exactamente mía, pero se parecía demasiado. Sonaba como una grabación deformada, más lenta, con un ligero eco metálico. Me llamó por mi nombre, con esa entonación rara que se produce cuando uno escucha su propia voz en un dispositivo. Luego dijo, muy claro, dirígete al andén principal. Abre la puerta. El autobús está autorizado. Mi primera reacción fue buscar con la mirada algún micrófono abierto, algún indicador de transmisión. Nada. La consola no mostraba ninguna llamada entrante, ningún mensaje programado. Esa voz no venía de ningún sitio que yo reconociera. Miré la cuarta regla. Si escuchas por los altavoces una voz que no reconozcas, pronunciando tu nombre, o dándote instrucciones que no recuerdas haber recibido, corta el sistema de sonido. No respondas. La voz repitió mi nombre. El tono no cambió, no se impacientó, solo repitió la orden, como un mensaje automático esperando confirmación. Apagué la megafonía desde el panel con un golpe seco. El zumbido cesó. Durante un segundo, creí haber solucionado todo. Pero de uno de los altavoces, el más cercano a la puerta de los baños, salió un ruido agudo, como un chillido de cinta vieja. No era voz articulada, era algo más crudo, áspero, que se disolvió en el aire. El silencio posterior me pareció aún más irreal. Escribí otro informe. Cada vez que ponía una frase nueva, sentía que me alejaba un poco más del tipo de noches en las que solo importa vender billetes y limpiar mesas. Mientras anotaba, revisé de reojo las cámaras. Fue entonces cuando noté algo extraño en una de las pantallas laterales. La cámara apuntando al pasillo que llevaba a los baños y al cuarto de mantenimiento mostraba, al fondo, una puerta más de las que conocía. Debería haber solo 3. Baños, mantenimiento, oficina cerrada. Pero en la imagen se veía una cuarta, al final del pasillo, donde yo recordaba solo pared. La puerta era igual que las demás, mismo marco metálico, misma manilla. No tenía cartel. Pensé que podía ser un fallo de la cámara, algún reflejo. Fui hasta el pasillo real asomándome con cuidado desde la esquina. Allí no había ninguna puerta extra, solo pared lisa. Volví a la sala de monitores. La pantalla seguía mostrando la puerta fantasma al fondo del pasillo. Mientras la miraba, la manilla se movió. Fue una vibración mínima, un intento de giro desde dentro. No llegó a abrirse, pero se movió lo suficiente para ser inconfundible. Sentí un frío seco en la espalda. No había regla específica sobre puertas que existen solo en las cámaras, pero entendí el espíritu general del manual. No interactuar con lo que se presenta desde otro lado primero. Cambié de cámara, y decidí no volver a mirar esa pantalla durante un rato. El cansancio ya no era sueño, era saturación. Cada pequeño sonido me ponía en guardia. Un golpe de metal en el tejado,
un cambio de tono en el zumbido del sistema eléctrico, el clic intermitente de una máquina expendedora. Todo parecía un mensaje cifrado que no sabía interpretar. El tiempo se volvió viscoso. Sentía que habían pasado horas, pero cuando miraba el reloj, las agujas apenas habían avanzado. La madrugada se estiraba. En algún momento, noté que la luz interior se volvía más fría. Miré el reloj y supe que se acercaba ese tramo de la noche que la regla 7 marcaba como prohibido para mirar al exterior con los ojos. Apenas pasadas las 3 de la madrugada, aparté la mirada de las ventanas, deliberadamente. Me limité a las cámaras. El exterior de la estación en las pantallas parecía ligeramente más oscuro, como si el asfalto absorbiera más luz de la que devolvía. Fue entonces cuando sonó el teléfono interno del mostrador. Esa línea no era para reservas del público, sino para comunicación interna con la central y otros departamentos. Lo dejé sonar. No había reglas que prohibieran contestar, pero después de la voz por los altavoces, cualquier cosa que se me dirigiera por un canal diseñado para humanos me generaba desconfianza. Al final descolgué. No escuché voz alguna, solo un sonido de fondo, como viento lejano cruzando un espacio grande. Podría haber sido un mal contacto, pero el ruido tenía algo familiar. Afiné el oído. Me di cuenta de que estaba escuchando el eco de una estación de autobuses. No sabría decir cuál, pero reconocí el patrón. Zumbido de luces, golpes ocasionales, un ruido sordo, repetitivo, como si alguien arrastrara algo pesado muy lejos. No había nadie al otro lado hablando, al menos no en palabras. Era como si la llamada se hubiera quedado colgada en un punto del edificio donde no había personas, solo arquitectura. Apreté el auricular contra la oreja sin saber por qué. Entonces sonó, muy cerca del micrófono remoto, un golpe fuerte. Uno solo. Justo en ese momento, en la cámara de la sala de espera, algo cambió. Hasta entonces, todos los asientos estaban vacíos, pero en un parpadeo, uno de ellos, el que estaba cerca de la puerta de los baños, parecía ocupado por una sombra ligeramente más densa que el resto del aire. No era una figura delimitada, no tenía contorno claro. Era más bien un oscurecimiento, como si la luz ahí se comportara distinto. Colgué de golpe. Cuando volví a mirar la pantalla, el asiento volvía a estar vacío. No volví a responder el teléfono esa noche. El resto de horas hasta el amanecer no tuvieron un solo evento tan marcado como el autobús fantasma, o la voz por megafonía. Pero la suma de pequeños cambios terminó de romper cualquier ilusión de normalidad. Los relojes de pared dejaron de coincidir entre sí. Las sombras en las cámaras parecían moverse con un desfasaje mínimo respecto a los objetos que las proyectaban. Un par de veces creí ver mi propia figura en la pantalla de la sala de espera, pasando por detrás del mostrador, mientras yo estaba sentado sin moverme. No salí a los andenes. No miré por las ventanas. No abrí ninguna puerta que no estuviera también en los planos diurnos. Me aferré a las reglas como quien se agarra a una barandilla en una escalera sin luz. Cuando la noche por fin empezó a diluirse y la claridad del exterior cambió el tono de la iluminación interior, lo noté sin necesidad de mirar el cielo. La estación se sentía menos densa, menos expectante. El eco de mis pasos sobre el suelo de baldosas cambió apenas de resonancia. Poco antes de que terminara mi turno, reactivé la megafonía, solo para devolver las cosas al estado en que me las habían entregado. No sonó ninguna voz. El sistema se encendió con un zumbido normal. La puerta automática volvió a su modo habitual. La cámara de la carretera mostró el primer coche pasando en dirección al pueblo más cercano. Por un momento, todo parecía volver al catálogo estándar de la realidad. Cuando el operador de la mañana apareció en la cámara de la entrada, caminando con su mochila y su termo, sentí un alivio casi infantil. Entró, me saludó con un bostezo, dejó sus cosas sobre el mostrador y miró las pantallas. ¿Qué tal la primera noche?, preguntó. Pensé en el autobús que no estaba en el horario, en los golpes invisibles en el cristal, en la voz con mi tono desde los altavoces, en la puerta fantasma del pasillo, en el asiento que se oscurecía un instante en la cámara. Al final solo dije, seguí el manual. Él me miró, luego miró la carpeta gris, que yo había dejado a la vista, abierta en la sección de reglas. Asintió despacio. Con eso basta, respondió. Mientras sigas las reglas, al menos vuelves a casa. No insistió en que le contara nada más. Parecía saber que, si quería, lo escribiría en los informes, y que si no, igual quedaría registrado en otro lado. Salí de la estación sin mirar demasiado hacia atrás. El frío de la mañana me devolvió algo parecido a la realidad. El cielo era un azul lavado. La explanada de autobuses estaba quieta. Los pájaros sobre los cables parecían seguir leyes normales. Conduje de vuelta a casa con la radio apagada. Tenía miedo de escuchar entre una canción y otra,
Una voz llamar mi nombre con esa cadencia extraña. Cada vez que veía un autobús en la carretera, miraba 2 veces el lateral, como si esperara reconocer el logo viejo, descolorido, de la empresa. Dormí mal. Cuando conseguía cerrar los ojos, soñaba con cámaras que apuntaban a habitaciones que conocía, pero en las imágenes siempre aparecía una puerta que no existía en la realidad, o un asiento ocupado por algo apenas más oscuro que el aire. Volví la noche siguiente. Nadie me obligó. Podría haber inventado cualquier excusa, decir que el turno era demasiado, que el horario no me venía bien. Pero algo en todo aquel protocolo me atrapó. La idea de que aquella estación, perdida en el medio de la nada, hubiera desarrollado su propio sistema para convivir con lo que ocurría de noche, me resultaba tan aterradora como fascinante. Tomé la carpeta gris, la abrí en las mismas páginas, y releí todas las reglas una por una como si fueran un rezo. No pregunté de dónde salieron, ni quién decidió que eran suficientes. Solo asumí que, por algún motivo, funcionaban. Desde esa primera noche, ya no puedo ver una estación de autobuses cualquiera como antes. Cada sala de espera medio vacía, cada cartel de horarios, cada puerta de cristal que se cierra sola con un suspiro, me parecen ahora la parte visible de algo que solo se muestra del todo cuando no hay público. No sé qué pasaría si dejáramos de obedecer esos pequeños protocolos que no aparecen en los manuales oficiales. Quizá nada. Quizá solo nos daríamos cuenta de que no éramos nosotros quienes vigilábamos las cámaras, sino al revés. Lo único que sé es que aquella primera noche, salí de la estación caminando con mis 2 piernas, respirando el mismo aire, pero con la sensación muy clara de que parte de mí se había quedado dentro, pegada a una pantalla, sentada en uno de esos asientos de plástico, esperando la próxima madrugada. Y que mientras continúe obedeciendo las reglas, tal vez siga pudiendo cruzar la puerta cuando amanece. Lo que ya no espero, desde entonces, es volver a sentir que la noche, cualquier noche, es solo oscuridad y sueño. Ahora sé que también es un horario especial, con un manual que casi nadie quiere leer.